en Soluciones el día de hoy hablando del currículum bolivariano y también de los textos escolares para conocer en detalle qué contienen. Además, cuáles son sus finalidades, las finalidades a criterio de quienes están con nosotros el día de hoy, por las cuales el Gobierno Nacional está repartiendo y entregando más de 35 millones de textos escolares en las instituciones públicas en nuestro país. Repito, nuestros invitados, se trata de ambos maestros, Tulio Ramírez y también Norma Odreman, quienes han tenido una amplia experiencia en materia de educación. Pues en principio, a pesar de que ya se viene y se avisora un receso escolar, del año escolar, pues en julio, justo cuando comenzó este nuevo periodo 2012-2013, comenzó con un nuevo currículum bolivariano, con la entrega, decía yo, ya más de 35 millones de textos escolares que han traído, como lo escuchábamos, muchas dudas para los ciudadanos. En principio, pues hablar del currículum, el diseño curricular, ¿existe o existió desde un inicio? Nosotros estamos solicitando dónde está el documento definitivo de currículum, porque nosotros no lo conocemos. Es decir, nadie lo conoce. Hay algunas generalidades que se presentan en el portal del Ministerio de Educación, pero son generalidades sobre el currículum. Ni siquiera se puede decir que es el normativo, porque el currículum se compone de dos elementos puntuales. El normativo, que tiene el propósito, los objetivos, la fundamentación, y el plan de estudio propiamente dicho, que son los contenidos con los que los alumnos estudian, los contenidos que se plasman en los libros de texto. Ese currículum no existe. El último documento que existió fue en la época de Adán Chávez, en el 2007, y quedó derogado. ¿Okay? Y ahora nos dice la ministra que hay un nuevo currículum. Bueno, todo el mundo se alertó, no sabemos dónde está ese documento completo. Está obligado a consultarlo con las universidades, con las universidades principalmente en un primer momento, después con los padres, que son los interesados en la educación de sus hijos. Y surge una colección llamada Bicentenaria de libros de texto que aparece antes de este currículum que menciona la ministra. Bueno, ¿cómo es eso? Porque es que los libros de texto son hijos del currículum. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen todos los países? Los países crean colecciones de libros en los cuales se plasman los contenidos que están en su currículum. Por eso es que los libros de texto son como muy nacionales, porque obedecen al currículum de cada país. Y no sabemos a qué currículum pertenecen estos libros. Yo veo algunas cosas y me pareciera que pertenecen al currículum que yo dejé de primero a sexto grado en el ministerio cuando fui directora general, ¿verdad? Pero después me aparecen otras cosas que no pertenecen a ese currículum. O sea, ¿cómo se hicieron estos libros? ¿Por qué se hacen estos libros? Porque nosotros, las editoriales venezolanas, tienen cantidad de libros excelentes. Esta es una gran inversión, pero una gran inversión. Hablar de 35 millones de libros es una inversión que se pierde de vista. No todos los niños necesitan que se les regalen libros. O sea, sí hay una población muy importante que es la que tenemos que atender. Pero yo creo que cuando se revisan estos libros, uno ve una cantidad de fallas de carácter gráfico, fallas de contenido, errores de contenido, libros que se utilizan para la propaganda política, el libro de matemáticas que no tendría que ver, uno lo piensa y no tendría que ver con nada de política, es el libro que tiene más política. O sea, bueno, hasta se habla de la lotería. Y sí, yo estuve revisando incluso libros de quinto y sexto grado, que donde ni siquiera hay una formación o un criterio por parte de los alumnos. ¿Cuál es el contenido del currículo o la finalidad? Eso entiendo que sí está descrito en la presentación. ¿En qué consiste y qué es lo que se busca? Sí, efectivamente, hablar del nuevo currículum bolivariano es remitirnos a una vieja discusión que surgió con la primera propuesta en el año 2007 por parte del ministro Adán Chávez de un diseño curricular donde sí se presentaban contenidos que ocasionaron una reacción crítica muy fuerte por parte de la sociedad civil, por parte de las organizaciones no gubernamentales ligadas a la educación y por parte de las universidades. ¿En qué consistían estas críticas? En que esos eran contenidos sesgados, nada más como un ejemplo. En el caso de la historia de Venezuela, se volaron el periodo de Pérez Jiménez. Es una cosa inaudita, es decir, un periodo de 10 años de un gobierno dictatorial no se mencionaba como contenido del texto de historia de Venezuela. Críticas como esa hicieron que el gobierno de Chávez para ese momento derogara o postergara
la aplicación de ese currículum bolivariano. Hoy en día, 2013, 5, 6, 7 años después, aparece un nuevo diseño curricular, pero ahora sin los contenidos. Precisamente, qué casualidad, por los contenidos, por la crítica a los contenidos fue que derogaron o postergaron la aplicación del currículum en el 2007. Un poco como para curarse en salud, hoy en día hacen una nueva propuesta, pero no presentan los contenidos. Una de las preguntas que uno se hace será para evitarse precisamente la discusión que se generó en el 2007 y que obligó a no implementarlo. Los textos escolares, y muy bien que lo dijo la profesora Norma Oderman, pareciera que en este caso la carreta va delante de los caballos. ¿Cómo es posible que aparezcan primero los textos y luego una propuesta de diseño curricular, cuando debería ser exactamente al revés? Pero es que cuando revisamos minuciosamente, encontramos que en el año 2008, el ministro de Educación, Adán Chávez, en la sala Río Reina, dijo textualmente en un discurso: ya tenemos listos 4 textos para primero, 4 para tercero y 4 más para quinto. Estos textos adaptados al nuevo pensum fueron diseñados por especialistas del Ministerio de Educación, docentes, alumnos y las comunidades educativas. ¿A qué nuevo pensum se refería? Se referían al pensum del 2007, derogado por las críticas de la sociedad civil. Entonces, si esos textos ya fueron elaborados para esa época, adaptados a ese currículum derogado, mi pregunta es, ¿los textos que hoy en día aparecen con el sello de colección bicentenario serán esos mismos que obedecían a ese currículum derogado? Es decir, hay ciertas incongruencias que no están claras. Usted habla de aquellos textos derogados y como ejemplo pone que se omite o se obvia todo lo relativo el gobierno, el mandato de Pérez Jiménez, entre otras cosas, que duró 10 años bajo un régimen dictatorial. Pero entre otras cosas, más adelante vamos a revisar los textos, lo que trae ahora la historia, porque además hay muchas cosas que van de la mano. Es decir, quizás no a través del currículo y del diseño, pero sí a través de los textos se está haciendo la misma norma. Usted hablaba ahí de una declaración para el año 2008 de quien era ministro en ese momento, Adán Chávez Armas, hermano del presidente fallecido Hugo Chávez. Pero uno escucha las declaraciones de la actual ministra, Marian Hanson, donde ella habla de que el propio presidente de la República, fallecido Hugo Chávez, trataba el contenido, diseñaba los textos escolares que además son los que están hoy en las escuelas y entre otras cosas, aparte de revisar contenidos o etcétera, pues él dice que la oposición lo que quiere es criticar porque quiere que se obvie la revolución y todo lo que se ha hecho en estos casi 15 años de gobierno. Qué casualidad, en el año 2008, Adán Chávez, en otra declaración de prensa, argumenta que la oposición está en contra del diseño curricular del 2007 por un ánimo de desestabilización, por un ánimo de conspiración. Es decir, son los mismos argumentos utilizados por el gobierno nacional, porque el gobierno es muy sensible a la crítica, sobre todo cuando es desfavorable a su proyecto. De tal manera que, como digo, es un nuevo diseño curricular, pero es una muy vieja discusión que se está repitiendo. Además, los textos escolares que se hicieron para el currículum del 2007, que el ministro Adán Chávez señaló como ya listos, dudo mucho que los de ahora sean diferentes a eso. Es decir, mi hipótesis es que son los mismos textos adaptados al currículum del 2007. ¿Por qué lo dice? Me imagino que es por los contenidos de los textos escolares. Tengo que hacer una pausa. Al regreso vamos a hojear todos esos libros que usted trajo, profesora Norma, para ver qué es lo que allí está contenido, qué es lo que allí está expresado y así de algún modo también aclarar a todos nuestros televidentes que tienen muchísimas dudas. También, por supuesto, vamos a pasar su participación @solucionesgb, nuestra cuenta en Twitter. Ya venimos.